Hola cracks, espero se encuentren excelente. Este video va a ser algo corto y contundente, ya que hizo algo de ruido una reciente entrevista a Timon Smektala, el diseñador principal de Dying Light 2. Según Timon, el equipo quiere que el jugador se sienta más poderoso en un hipotético Dying Light 3. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Porque se pueden sacar más de una conclusión. En definitiva, Timon Smektala dijo que darle al personaje más habilidades y destrezas era algo que le gustaría corregir respecto al segundo juego de la franquicia, ya que tiene más de 3 meses en el mercado. Una cosa es que, si estamos haciendo Dying Light 3, entonces me gustaría que el personaje principal comenzara con habilidades y destrezas iniciales más grandes y mejores. Hemos usado básicamente el mismo enfoque en Dying Light 2 que en el que usamos en el primer juego, donde el jugador comenzaba bastante débil y luego se desarrollaba cada vez más. Hicimos algo muy diferente en el segundo juego, y de hecho esto es algo que me gustaría haber corregido cuando veo Dying Light 2 desde la perspectiva de 3 meses después del lanzamiento. Así que creo que en el tercer juego, si es que sucede, el personaje comenzará con más poderes, más habilidades y más opciones dentro de su conjunto básico de destrezas. Todo suena muy bonito, pero con Techland no se puede especular nada. La luz roja aquí se prende en primera instancia por el simple hecho de que ya retrasaron hasta septiembre el primer DLC de historia para Dying Light 2, el cual iba a lanzarse en junio. Y ahora dicen que ya tienen ideas para Dying Light 3, cuando claramente no pueden terminar de desarrollar un simple DLC. Ahora bien, siendo algo optimista, la perspectiva desde luego no me suena mal. De hecho, es una fórmula triunfadora, porque es muy improbable que falle, y les diré por qué. ¿Se acuerdan de Prototype? Bueno, Techland en definitiva quiere hacer un estilo de este juego en primera persona, es decir, un prota con habilidades sobrehumanas, pero esta vez no como ocurre en Dying Light 2, que Aiden apenas las va descubriendo poco a poco durante la trama, sino que esta vez tendríamos todo desde el comienzo. Y tiene sentido si nos ponemos a pensar que todos los finales de Dying Light 2 nos dejan con Aiden abandonando Villedor hacia el horizonte. Posiblemente este peregrino, luego de su exilio y con mucho entrenamiento, pueda dominar sus nuevas habilidades mitad volatile y convertirse en un antihéroe en la tercera entrega. El otro escenario, y en el mejor de los casos, puede que nos pongan nuevamente al mando de un Kyle Crane convertido en cazador nocturno. Solo así se explicaría lo de sentirnos más poderosos, como dice Smektala. En fin gente, déjenme saber qué opinan ustedes abajo en los comentarios. No olviden dejar su buen like, compartir para llegar a más personas y suscribirse si quieren estar al tanto de lo más reciente. Espero tengan excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo.